Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el podcast de hoy hablamos con Frederic Sabater, amigo premium del podcast ya. No sé cuántos episodios hemos grabado juntos. Y vamos a hablar de un tema interesantísimo en el que ya estábamos diciendo que se nos va a ir de tiempo seguro, porque creo que es súper importante, a la vez que un tema que no se habla mucho, y es de wearables, ¿no? Gadgets y la fiabilidad que estos tienen a la hora de aplicarlos al rendimiento. Así que bueno, lo primero, Frederic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otra vez. Dices que soy amigo premium. Voy ganando, soy el que más apariciones tiene. Pues de momento sí. Toma. Tienes que mantenerlo. Sí. Bueno, vamos a hablar de wearables. Además, hace nada publicaste un artículo en inglés sobre esto. Así que, bueno, me gustaría un poco introducir el tema directamente, porque hablábamos de que hay tres categorías de cosas, ¿no? Cosas que son medibles, cosas que son estimables y cosas que no existen y que estimamos, ¿no? Así que si te parece, vamos a empezar un poco por lo primero, ¿no? Por cosas que miden, que medimos con gadgets, ¿no? Por ejemplo, bueno, hemos hablado mucho, yo creo, en el podcast de la frecuencia cardíaca, hemos hablado de la potencia en ciclismo, hemos hablado del tiempo y la velocidad, pero me gustaría empezar preguntándote por un tema que no hemos hablado mucho y que es muy interesante, y es la potencia en carrera. O sea, ¿tú hasta qué punto te fías de un potenciómetro de carrera? Vale, aquí estamos haciendo ya una trampa respecto al principio, porque habías dicho eso, los tres tipos de cosas, ¿no? Que están las cosas medibles, las estimables o estimadas, ¿no? Y luego las cosas que no existen y que nos inventamos un número para ponerlas. Y lo que ocurre es que la potencia en ciclismo es claramente una de las primeras, es una de las cosas medibles. O sea, en ciclismo se mide una fuerza y se mide una velocidad, ¿no? Al multiplicar la velocidad de rotación, multiplicas esas dos cosas, la fuerza es el torque, ¿no? Y la velocidad de rotación, y entonces al multiplicarlo por la fórmula de la física te sale la potencia, ¿no? Entonces tú tienes ahí tu potencia, o sea, o mides el trabajo midiendo la fuerza y la distancia que recorre la biela, te sale eso, la cantidad de trabajo que has hecho en una cantidad de tiempo dado. Entonces, un potenciómetro de bici mide tres cosas, ¿no? Mide una cantidad de distancia o de desplazamiento o de frecuencia de pedaleo. Entonces, si tienes la frecuencia de pedaleo, las vueltas que da la biela y el tiempo que tarda en hacerlo y la longitud de la biela, entonces tú mides el tiempo, el desplazamiento y la fuerza, ¿no? Que se hace. Entonces, midiendo esas tres cosas, sale un cálculo directo, ecuaciones de física newtoniana básica de instituto, calculas la potencia. ¿Vale? Entonces, la potencia en bici es una cosa medible, medida claramente, con cosas que se pueden medir, que siempre va a haber un error que puede depender de, pues la temperatura puede afectar la tensión del medidor de fuerza o de torque, ¿no? Pero puede haber un error, pero lo que se mide, de verdad. O el tiempo, que es un cronómetro, que medir el tiempo es una cosa que sabemos hacer los seres humanos desde hace unos cuantos siglos, ¿no? El problema que tiene la potencia en carrera es que realmente cae dentro de la segunda categoría. Es una de esas cosas estimadas que no se está midiendo realmente. No estás midiendo, para medir la potencia en carrera, deberías medir la fuerza que se hace, ¿no? Y en cuánto tiempo se hace esa fuerza. Entonces, para eso, para medir la potencia en carrera de verdad, se utilizan cintas de correr con una plataforma de fuerza debajo. El deportista, el corredor, pisa sobre la cinta. Al pisar, aplica una fuerza, empuja, esa fuerza se mide en cuánto tiempo se ha hecho esa fuerza, ¿no? Y entonces dice, ha hecho esta cantidad de trabajo en este tiempo. Y con eso se mide la potencia de verdad realizada contra el suelo por el deportista. Luego igual se pierden cosas de lo que ha hecho con los brazos y cosas así, ¿no? Pero lo que es la potencia de empuje, por llamarlo de alguna forma, eso se mide de verdad. Las medidas estimadas, como es la potencia en carrera, lo que hace es que intentan hacer una aproximación de eso, un cálculo de eso, saliendo de otras variables distintas. Por ejemplo, al hacer hacer segundas, terceras derivadas y cosas así, o segundas y terceras integraciones, porque entonces tú lo que tienes es, tú no puedes medir directamente la fuerza, pero
conoces la masa de la persona porque la persona le ha metido la aplicación que pesa no sé cuánto, tú tienes un acelerómetro, puedes medir aceleraciones, masa por aceleración, entonces hacemos un cálculo de fuerza, con ese cálculo de fuerza contamos el tiempo de contacto que está en el suelo, contamos la distancia que recorre, a partir de ahí estimamos la potencia, ¿no? Entonces, pretenden hacer una estimación de potencia, pero desde un punto de vista como mucho más lejano, ¿no? Las cosas que tú puedes medir en la bici son básicamente el paso anterior, que directamente con un solo paso te da la potencia. Entonces ahí tienes el cronómetro que te puede dar poco error, ¿no? Tienes el medidor de cadencia o la distancia que mides que te puede dar poco error. Además, si tienes medidor de cadencia y la distancia de la biela, la distancia es exacta porque sabes cuál es la distancia de la biela con muy poco error que tienen los fabricantes, ¿no? Y luego el error que pueda venir del captor de fuerza, ¿no? Es que se llama strain gauge en inglés, no sé cómo se llama en castellano, pero lo que mide la fuerza o la deformación. La galga es tensiométrica, ¿no? Sí, la galga es tensiométrica, exacto. Entonces, eso puede tener un error, a veces va ligado a la temperatura y tal, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que aquí estamos dando varios pasos. Antes, el primero, de hecho, según recuerdo, Stride, creo que yo la última vez que lo utilicé, es posible que solo dejara poner el peso en números enteros. O sea, que yo podía poner que pesaba 60 kilos o 61, pero no que yo pesaba 60,4 kilos. Que entonces ya sería una primera fuente de error, ¿no? Entonces, y además ese peso, que es mi peso, seguramente ese era mi peso por la mañana, pero es el peso justo en el momento en el que vas a correr, seguramente no. Y tampoco será el peso vestido, porque si vas vestido y llevas ropa, todas esas cosas también las estás moviendo. Entonces ahí y habrá más errores de aceleración, más errores de muchas cosas que intentan contar. De hecho, el Stride, la versión última del Stride, la cosa que sacaba que tenía así de especial era que medía el viento que le entraba al sensor. Entonces está intentando medir otra cosa, decir, vale, te viene un viento que es no sé cuánto, viene en no sé qué ángulo, entonces tú estás haciendo no sé cuánta fuerza para contrarrestar esto y está intentando meter un montón de números y sacar un número al final, que ese número es un número, puede tener un valor que sea el que sea, pero no sabemos si es de verdad la potencia medida, o sea, la potencia de verdad que medirías si midieras a la persona en una cinta instrumentada con una plataforma de fuerzas debajo. Frederic, entonces, estos medidores de potencia en carrera serían como los medidores antiguos que había en ciclismo que estimaban la potencia, pero sin medirla, ¿no? Porque le entraba el viento, por la velocidad que llevabas, por el peso del ciclista, pues te daba una estimación que a veces coincidía, a veces no, ¿no? Pero lo que queremos decir es que no mides, o exactamente no está midiendo la fuerza que haces, sino que la está estimando por la velocidad, por la cadencia, por tu peso, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, hace eso, que de hecho además Strava también lo hace, si no me equivoco, Strava especialmente en las cuestas, y haces un segmento y el segmento en función de tu peso, no sé si cuenta el peso de la bici o no, pero en función de tu peso, pues cuenta, tú pesas tanto, has hecho esto en tanto tiempo, que es la fórmula, es de Ferrari, la fórmula de la VAM para hacer una estimación. Sí, sí. La original sí era de Ferrari, ahora han cambiado cosillas, también por quitársela un poco, pero que sí. Sí, pero que de todas formas, que tienes una fórmula que dices, sí, un poco como la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, ¿no? Si tú coges a un montón de gente y la pones ahí, igual es verdad que de media iba a dar eso. Pero eso es verdad que para un individuo en concreto su potencia sea la misma, pues eso es lo que está menos claro. Uh-huh. Vale. O sea que entonces, luego también entiendo que al cambiar el terreno, ¿no? O sea, al ir subiendo en llano o en bajada, no podemos fiarnos lo mismo, ¿no? De la potencia que nos marca. Claro, y de hecho ahí además, o sea, yo que veo esto sobre todo en el trail, tengo aquí más problemas muchas veces, porque de hecho yo me puedo creer más o menos que esto vaya a ir bien cuando tú mides la potencia para un corredor de asfalto que hace cosas normales de corredor de asfalto, es decir, sube, o sea, caso típico, ¿no? Vas corriendo más o menos en llano y subes un puente de una autopista, para cruzar una autopista, subes por un lado y bajas por el otro, corriendo por tu pueblo. Probablemente esto, o sea, te iba a decir lo puede medir bastante bien y no quiero llamarlo medirlo, lo puedo estimar bastante bien, te puede dar un número que tiene sentido. ¿Sabes? Quiero decir que si te dice que vas un 10% más de lo que ibas en llano cuando estás subiendo, es posible que vaya bien. Pero cuando estás corriendo por montaña, en trail sobre todo, hay muchos más problemas. Porque, o sea, subidas, bajadas, hay veces que hay una bajada muy empinada en el que te diría casi que la potencia es irrelevante, porque lo que estás midiendo ahí te va a dar un número de potencia porque te lo va a dar, pero está la bajada muy empinada
en la cual vas a tener el problema del terreno mismo. O sea, de hecho, muchas veces cuando bajas tendrás el problema de que pones el pie y resbalas. Entonces no pones el pie y el pie se queda en el sitio, sino que el pie, una vez está en el suelo, se desplaza un poco. Y ese poco puede ser a veces un segundo, a veces un centímetro y a veces puede ser 30 o 40 centímetros si el terreno está muy suelto, ¿no? Y bajas así un poco como medio resbalándote. Muchas veces entonces también no se corre en línea recta, sino que se va dando, en función de lo que te guía el camino, vas dando un saltito a la derecha, saltito a la izquierda, para aquí, para allá, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. El subir y apoyar sobre una roca o sobre otra roca. Muchas veces subiendo, una cosa que habían dicho que no sé cómo está el último algoritmo de Stride, así que igual alguien me dice, no, esto ahora lo han arreglado mucho mejor. Pero subiendo, la diferencia entre subir corriendo y subir andando. Porque yo recuerdo, la última vez que me fijé en esto, que lo que decían era que Stride necesitaba una fase de vuelo. Entonces, si no tienes la fase de vuelo para hacer el cálculo, porque cuenta que un tiempo está el pie en el suelo y otro tiempo está el pie en el aire. Pero si vas subiendo y está muy empinado y no tienes fase de vuelo, la medición del Stride no está contando bien porque está asumiendo que estás pasándote un rato en el aire, ¿no? Pero si está muy empinado y estás subiendo andando, entonces ya no valdría. Otra cosa en este caso es que el Stride es un sensor en el pie. Y eso está muy bien cuando tú asumes que tú la potencia que estás metiendo la estás metiendo a través de los pies. Pero corriendo por montaña muchas veces corremos con bastones. Cuando corremos con bastones muchas veces además andamos con bastones. Entonces es que igual estoy metiendo, no sé, un 20% de mi potencia en los brazos. ¿Cómo sabe eso Stride? ¿No? ¿Cómo lo puede saber realmente el reloj? De hecho, es una cosa que yo he visto, que a mí me ha pasado alguna vez, que me salen cadencias, simplemente sin mirar la potencia, pero me salen cadencias mucho más bajas si estoy subiendo, aunque sea corriendo, utilizando los bastones. Porque no voy a una puesta de bastón por paso, sino que igual pongo los bastones, doy 2 o 3 pasitos o 4, ¿no? Y luego vuelvo a plantar los 2 bastones a la vez, 2 o 3 pasitos o 4. Entonces, el reloj, el Garmin que yo uso, se confunde un poco, que no sabe. O sea, porque tiende a asumir que un balanceo de brazos es un paso, ¿no? Pero realmente lo que estoy haciendo ahí es que cada balanceo de brazos es una plantada de bastón, no necesariamente. Entonces, todo esto van a ser errores que se van a ir metiendo ahí y que ¿cuánto van a valer? No lo sabemos. El problema está en que no sabemos exactamente cuál es el error que tienen. Claro, por lo menos que se crea gente, ¿no? Que al ser un estimador, lo que necesita es que haya unas condiciones muy estáticas, ¿no? Muy continuas para que la medición pues tenga un poco de sentido, ¿no? Pero si ya te vas a cambios de pendiente, además rápidos, ¿no? Cortos, cambios de pasos cortos, pasos largos, ahí es ciencia ficción, ¿verdad? Claro, exacto. Ahí cuanta más variación haya ahí metida, más error se va a introducir, por supuesto. Y entonces, no sé yo si sería mejor necesariamente el número que vas a obtener de ahí que el número que obtienes luego de decir simplemente que probablemente haya que analizarlo a posteriori, ¿no? Pero decir, has hecho tanta elevación, tanto no sé qué, esto es equivalente a haber hecho más o menos no sé cuánto, que también va a ser una estimación inventada, ¿no? De el intentar pasar a llano lo que has hecho con desnivel. Pero, y entonces si dices, vale, yo he hecho, 10 kilómetros con 1000 metros positivos, ¿no? Es decir, vale, esto es equivalente en realidad a 10 kilómetros y 1000 metros es equivalente a 20 kilómetros. Si lo he hecho en 2 horas, es como si hubiera hecho 20 kilómetros a 10 kilómetros por hora. Ahí va a haber un error, siempre no va a ser exacto, no va a ser ideal. Por ejemplo, la gente que pese más le va a costar más, va a ser más duro ir costa arriba relativamente, ¿no? Pero por lo menos, pero en ese caso sabes lo que estás midiendo, ¿no? Mientras que de la otra forma tú tienes el potenciómetro de correr, te está dando un número y el número no sabes exactamente lo que está contando ni lo que está midiendo. Y además hay diferencias grandes entre sensores. Los sensores de pie de los que yo he visto, el Stride tiende a dar unos valores mucho más bajos que lo que da, por ejemplo, la estimación de potencia de Garmin. Y lo que pasa es que están midiendo cosas distintas. Mucho más bajos son, a lo mejor, el doble, 200 vatios en uno y 400 en otro. Y cosas así. Y lo que pasa es que están midiendo una cosa distinta y no hay un gold estándar que digas esta es la potencia real que se está midiendo para esta persona. Claro, porque no están midiendo potencia, ¿no? Entonces quieren que se asemeje a los datos que salen en ciclismo, ¿no? Si en ciclismo lo normal es que en una hora pues, la gente esté entre 200 y 300, pues a lo mejor buscan hacer algoritmos para que te dé 300, aunque podrían ponerle 3000 si quisieran. Claro, exacto. Que de hecho hay una cosa, para medir bien la potencia corriendo, lo que se utiliza es
una cinta de correr instrumentada, ¿vale? Y aquí yo, que no soy biomecánico, si hay algún biomecánico en la sala que nos cuente los detalles, pero eso es una cinta de correr debajo de la cual hay una plataforma de fuerza, ¿no? Entonces tú vas corriendo, cada vez que pisas, eso mide la fuerza con la que has pisado. Entonces, mirando la fuerza, mirando el tiempo que tardas en aplicar la fuerza y mirando cuánto pues te desplazas y tal, o sea, no me sé los cálculos exactos, por lo que decía, no soy biomecánico, ¿no? Pero midiendo eso que realmente está midiendo las fuerzas, calcula cuánta la potencia que está desarrollando el deportista en cada paso, ¿no? Además, ahí calcula la potencia que está desarrollando en cada paso con un montón de tiempo que está pasando en el aire. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en carrera a pie comparado con el ciclismo es que en el ciclismo la generación de potencia es más o menos continua. Durante todo el rato le estás poniendo algo de presión al pedal. Igual justo cuando las bielas están exactamente verticales es muy poco, pero algo todavía se está poniendo, ¿no? Entonces, se hace eso, en ciclismo se integra y te dan un valor o por revolución o por segundo, al final te dan un valor por segundo. Corriendo, por ejemplo, lo que pasa es que se pone el pie en el suelo y luego hay una fase de vuelo. Entonces, si estuvieras mirando y tú tuvieras realmente un gráfico de la potencia desarrollada por segundo, tendrías una potencia diferente de cero durante a lo mejor 300 milisegundos que el pie está en el suelo, ¿no? Y luego tendrías, o 200 o lo que sea, ¿no? Pero tienes el pie en el suelo y luego tienes una fase de vuelo en la que la potencia es cero, hasta que se apoya el otro pie. Vuelve a haber un pico de potencia mientras que el otro pie está apoyado y luego vuelve a ser cero, ¿no? Entonces, esa potencia, la potencia mecánica que se está desarrollando es cero la mayor parte del tiempo. Entonces, es cero la mayor parte del tiempo. Cuando intentas integrar eso, haces la media, ¿vale? Haces la media. ¿Cómo estás haciendo la media? ¿Estás contando los ceros? O sea, ¿estás haciendo una media exacta o una media como al estilo de la potencia normalizada, en la que el tiempo activo cuenta más que el tiempo que es cero, ¿no? A lo mejor eso puede ser fuente de las diferencias, no lo sabemos, entre unos sensores y otros, ¿no? Entonces te dan ahí un número que al final pretenden hacer un número que tenga sentido, que es más o menos cuando la encuesta va para arriba, el número va para arriba. Y va para arriba van afinando el número para que sea más o menos parecido al coste metabólico que tiene hacer eso. A lo mejor cuando lo habrán comparado ellos, lo habrán comparado bien en tiempo, en situación real o bien en una cinta de correr, ¿no? E ir poco a poco afinando el número para que sea parecido. Pero será parecido en el coste metabólico, que es una cosa que salió un paper que decía de Stride, que Stride es el que mejor reflejaba los cambios en consumo de oxígeno. Entonces, bueno, vale, pero está reflejándome los cambios en consumo de oxígeno. Si el número de Stride sube, el consumo de oxígeno sube de forma muy parecida. Pues bueno, sí, pero hay una diferencia entre el consumo de oxígeno y la potencia mecánica, que es precisamente lo que queremos ver en este caso, ¿no? O sea, si no, pues, mediríamos consumo de oxígeno o nos inventamos que no sirve la frecuencia cardíaca. El Stride tiene la ventaja de que mide más veces por segundo y responde más rápido, ¿no? Que la frecuencia cardíaca. Pero ¿es realmente potencia lo que estamos midiendo? ¿Podrían llamarlo número de rendimiento corriendo? Igual me parecería mejor que llamarlo potencia. Claro, pero es que si te pones a medir, entonces, parámetros de carga interna para estimar la potencia, ya no estarías teniendo lo que quieres, ¿no? Que por un lado la carga externa y la interna, ¿no? Y la externa, por ejemplo, la tenemos con la velocidad, ¿no? La gente que corre a pie. Y de hecho, te quería preguntar también por ejemplo, por el gap de Strava, ¿no? El ritmo ajustado a la pendiente o este nuevo de Coros, que la verdad que yo no lo he probado, pero ¿qué te parecen como métrica, ¿no? Que también es una estimación, y si crees que en algunos casos puede incluso superar a la potencia como métrica de carga externa? Ahí están eso, y también está el NGP de Normalized Grade Pace de Training Peaks también. Y mi experiencia con ellos es que si tú tomas una carrera suficientemente larga y la carrera es de montaña, lo van bien. O sea, que es que además podría meterme ahora y ver, creo que te envié esto un email hace no mucho, pero que o sea, sí, es que además me acuerdo porque hice una carrera de montaña hace un par de semanas y mi pulso eran 184 pulsaciones por minuto. Yo me creo que yo sea peor subiendo en la montaña que corriendo en llano, ¿no? Pero a lo mejor me lo invento. Subiendo iba a 184 pulsaciones por minuto, a 184 pulsaciones por minuto. Yo ya no sé, por una carrera de 5 kilómetros que hice la semana anterior o la siguiente, una cosa así, que a lo mejor yo corría a 3,50 al kilómetro, pero esto estaba tan empinado, iba andando de manos en las rodillas, ¿no? Entonces, al estar tan empinado, lo que pasa es que el algoritmo que utiliza
como que te empeora más. Y a lo mejor me decía que estaba yendo a 6,30 por kilómetro, una cosa así. Que no es que diga que no es que se vaya un poco, que no es que digas, uy, sale, o sea, yo creo que esto deberían ser 3,50 por kilómetro y me sale que voy a 4,10. No, es que era un error de a lo mejor el 60%, una cosa así, de la velocidad que me daba, ¿no? Y pasa con el GAP y pasa con el Normalized Credit Pace de Training Peaks también. Mi sensación por un par de deportistas en los que yo he visto el nuevo de Coros es que va un poco mejor. También lo que pasa es que, si no me equivoco, Coros está utilizando la frecuencia cardíaca para estimar eso, lo cual no sé yo si en realidad es bueno o malo, porque estás intentando ya entonces derivar la carga externa a partir de una medida de carga interna, ¿no? Pero eso, tienes este problema. En estos de los normalizados o el GAP de Strava, lo que hacen es que tienen una ecuación que dice la ecuación. La economía de carrera, o sea, el coste energético de correr es, si estás a cero, si estás a cero, si corres en llano es el 100%. Si corres al 5% de inclinación es un poco más, ¿no? Es tanto porcentaje más. Si corres a tanto es tanto porcentaje más. Y luego te ponen dentro de esa ecuación y lo sacan, ¿no? Y le dan la vuelta. El problema que tiene esto es que esto está medido con economía de carrera. Y hay una diferencia muy grande entre la economía de carrera que puede tener alguien corriendo al 15%, que alguien ya tiene que estar fuerte para poder medir la economía de carrera en estado estable corriendo al 15% de inclinación, ¿vale? Porque a lo mejor le vas a tener corriendo ya. Hay mucha gente la que vas a tener corriendo a 6 kilómetros por hora, una cosa así, que dices que si yo tuviera que elegir a esa velocidad iría andando. Entonces eso pasa por un lado. Y por otro lado es que un 15% de inclinación es mucho para una cinta de correr, pero en una carrera de montaña de las que tenemos en España, si fuera una carrera de montaña americana, igual, pero una carrera de montaña de las que tenemos en España es nada. O sea, hay muchos tramos de 20, 25, 30% de subida. Entonces, esos se quedan fuera de cómo se ha derivado la ecuación, se extrapolan desde la ecuación, ya no son corriendo, son andando. Hay ahí muchos cambios que no entran, que no están contados, que no se sabe igual. Entonces, claro, el algoritmo lo intenta hacer igual, te da un numerito al final, pero no se sabe cómo de equivocado va a estar. ¿Qué es el problema? Porque no es solo que vaya a estar equivocado, es que no sabes cómo de equivocado va a estar. Exactamente. Al final, yo creo que estas métricas, ¿no? Por ejemplo, las de velocidad intentan estimar la carga externa ayudándose de la interna, y luego también tenemos un montón que tratan al revés, ¿no? De asimilar la carga interna a través de la externa, ¿no? O sea, ya nos iríamos al TSS, a la curva de fatiga tras X kilojulios, al VO2 más estimado, ¿no? Son métricas que a través de los vatios, ¿no? De carga externa intentan extrapolar qué pasa dentro de nosotros, pero que tienen ciertos problemas, ¿no? Y de hecho hay un artículo en el que estaba Juan Muria y Passfield, que de hecho hice una reseña aquí en el podcast, que nos venía a decir que la mayoría de métricas, por ejemplo TSS y compañía, que intentan estimar esta fatiga o el efecto que tiene una carga externa en el organismo, ni siquiera están validadas, ¿no? O sea, porque se comparan, ¿no? con los estudios de Bannister, ¿no? De los modelos de impulso-respuesta de Bannister, que no llegaron a validarse en su momento, ¿no? Entonces es como que se van construyendo castillos en el aire. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que eso pasa un poco, o sea, el artículo que tú mencionabas de Juan y de Louis Passfield, que en paz descanse, pobrecillo, venía a decir más o menos esa idea, ¿no? De utilizamos todas estas medidas, pero en realidad no tenemos una cosa que tú dices, ¿qué es la carga? ¿No? Porque tú dices, ¿qué es la potencia? Y tú sabes qué es la potencia. Y dices, ¿qué es el trabajo? Y sabes qué es el trabajo. Pero ¿qué es la carga? No lo sabes. Y yo lo pienso muchas veces como, o sea, no sé, yo lo utilizo de broma, o sea, que me disculpen los psicólogos si suena que me estoy metiendo con ellos, pero de la idea de decir, hay estudios en psicología que miden qué es la felicidad, ¿no? Y, o sea, ¿quién es más feliz? ¿No? No sé qué gente es más feliz. A partir de si ganan no sé cuánto dinero, ya da igual que ganen más dinero y no eres más feliz, ¿no? Y cuando están midiendo felicidad, están midiendo una cosa que si tú vas a cualquier persona y le preguntas a la gente qué es la felicidad, es que tienes ahí, y tienes filósofos desde hace miles de años intentando pensar qué es la felicidad realmente, ¿no? Pero entonces tienes que decidir que una cosa es la felicidad para entonces poder medirla y entonces la mides. Pero eso no significa que realmente estés midiendo la felicidad en mayúsculas. Estás midiendo tu cosa que has decidido que es la felicidad, ¿no? Y con la carga pasa un poco lo mismo. O sea, ¿qué es la carga de entrenamiento? No sabemos qué es la carga de entrenamiento. Entonces, lo que ocurre es que, o sea, la propuesta del último artículo experimental que hacía
para aspirar al respeto con Maddie Fulton fue el medir cuánto rendimiento perdías después de haber hecho una cosa, ¿no? Entonces, si tú hacías un entrenamiento y después de eso perdías un 20% de tu potencia en un test de 5 minutos a tope, eso implicaba que tu carga había sido tanto, comparado si hacías otro en el que perdías 40% de potencia en un test de 5 minutos a tope, el segundo tenía más carga porque te había cansado más, ¿no? Eso es una forma de mirarlo. Otra forma es eso, lo que hace Training Peaks con los TSS y todos estos números suyos propietarios que han creado ellos. Entonces, pero no hay una cosa que dices, vale, pero ¿qué es la carga? ¿Qué es fundamentalmente la carga? Y no hay una cosa que, o sea, puedes encontrar por ahí, seguro que yo no me las sé de memoria, definiciones teóricas de carga de entrenamiento que te dirán, sí, es la acumulación del estímulo interno y externo que le da al organismo y que en función de él va la adaptación o cualquier cosa así, pero dices, sí, vale, pero eso ¿cómo se mide? ¿No? Que es como un poco la felicidad. ¿Qué es la felicidad? El estado de bienestar de la persona, que lo que tú quieras inventarte, pero ¿cómo mides eso? Y son cosas que igual simplemente no son medibles, que es posible que simplemente no sean medibles y no las podamos medir nunca, y entonces tengamos que irnos a ver ciertas métricas que a lo mejor unas son más útiles, otras menos, y dices, vale, pues ¿cómo de útiles cada una? Pues podemos ir ahí, mirar, pero es una cosa no en función de cuál es más verdadera o cuál es más cierta, sino pasamos directamente a buscar cuál es la función de utilidad de cada una de las cosas. Entonces, cuáles cosas son útiles, cuáles no son útiles y sobre todo entonces en qué casos son útiles y en qué casos no son útiles. Que en este caso, si volvemos a la potencia corriendo, lo que yo decía que en mi experiencia por ahora es que tú tienes a un corredor de asfalto que vive en un sitio con más o menos cuestas, ¿no? Pero que va a hacer cuestas por carretera por asfalto. Igual puedes utilizar la potencia con ese corredor sin ningún problema, porque te va a dar una estimación más o menos buena de cuál sería su ritmo equivalente a si estuviera yendo en llano. Tú haces eso con un corredor que va a estar corriendo por la montaña y que en invierno va a ir corriendo por la montaña con nieve, que es una cosa que ni siquiera hemos tratado, ¿no? Pero vas a ir corriendo por la montaña con nieve y cada vez que pones el pie, vas a poner el pie, hundirte en la nieve y luego te va a costar trabajo sacar el pie hacia afuera. El potenciómetro no está contando que te va a costar trabajo, que vas a tener que desarrollar potencia para subir el pie hacia arriba porque tienes la resistencia de la nieve. Eso no lo va a estar contando el potenciómetro nunca, ¿no? Entonces, ¿en qué casos es cada una de estas cosas útiles o aplicables? Es una discusión un poco distinta, diría yo. Sí. De hecho, pues para intentar estimar la carga también se han sacado nuevas métricas, bueno, yo no sé cómo llamarlas, si métricas o qué, ¿no? Tipo pues, body battery, ¿no? Las puntuaciones de recuperación, etcétera. Y claro, son lo que tú decías de estimaciones de cosas que no existen, ¿no? O sea, puntuaciones que integran diferentes medidas, ¿no? También en modelos oscuros, ¿no? Black box, o sea, sí, que nadie sabe lo que mide, si de verdad existe o no existe. Y creo que tienen cosas buenas y malas, pero me gustaría preguntarte sobre todo, ¿no? ¿Qué fiabilidad has encontrado en estas métricas respecto a, o la relación que tienen estas con la carga y con el rendimiento del deportista? Claro, aquí, antes de hacer esto, igual se me olvida incluso la pregunta, así que a lo mejor me la tienes que repetir al final, pero quería hacer la distinción entre las cosas estimadas que estábamos llamando, o sea, las tres categorías que teníamos, ¿no? Cosas medibles, la más fácil es el tiempo, tenemos un reloj que mide el tiempo y sabemos que eso lo hace bien, ¿no? O la potencia en bici. Tú tienes una cosa que mide la potencia y la potencia la mide mejor o peor. O la distancia recorrida con el GPS. Tú haces la distancia recorrida con el GPS, perdona. Al medir la distancia recorrida con el GPS, te sale que la distancia no es la misma que el día de tu carrera. La carrera en 5 kilómetros y tú has corrido 5 kilómetros y 80 metros. Entonces, ¿hay un error? Sí, hay un error. Pero eso no significa... Pero a pesar de que haya un error, estás midiendo más o menos un error, ¿no? Pero lo estás midiendo bien. Hay una medida, la medida es consistente. Esas son las cosas medibles. Luego hay otras cosas que son las cosas estimadas, como la potencia corriendo, que esto es, hay una cosa que es verdad. Un corredor que va corriendo desarrolla una potencia, igual que un ciclista que va en bici. Lo que pasa es que como no la puedes medir, lo que haces es que la estimas. Pasan otras cosas. Esto pasa con otras cosas. Por ejemplo, dos ejemplos. Uno es el V2 Max, que tú en Garmin, en bici o corriendo, te saca una estimación de V2 Max. La forma en que lo hace, utiliza un algoritmo que desarrolló First Speed en un momento. Hay un artículo, en plan, el white paper, que sacó la empresa hace unos años, pero corriendo es muy simple. Va contando
creo que es minuto por minuto, cuál ha sido tu frecuencia cardíaca durante un minuto y cuál ha sido tu ritmo. Entonces vas sacando la relación lineal entre, o sea, tú tienes frecuencia cardíaca en el eje X, velocidad en el eje Y, ¿no? Y tú le has dicho a tu Garmin cuál es tu frecuencia cardíaca máxima. Con suerte se lo has dicho porque se no ha utilizado una ecuación general y ya está. Pero entonces has sacado la frecuencia cardíaca máxima, entonces dice, vale, a 150 pulsaciones vas a tal ritmo, a 160 vas a tal ritmo, a 180 vas a tal ritmo. Seguimos la línea y extrapolamos, entonces implica que a tal velocidad vas a tal ritmo. O sea, por ejemplo, que en mi caso, ¿no? Que a 200 pulsaciones, por acabar pronto, que es mi frecuencia cardíaca máxima, ojo, 200 pulsaciones vas, entonces si extrapolas, y eso implica que a 200 pulsaciones irías a tal ritmo, y ese ritmo, a la frecuencia cardíaca máxima, corresponde a tal VO2 max, asumiendo la misma economía de carrera para todo el mundo, ¿no? En bici hace lo mismo. Te diría a 150 vas a tantos vatios, a 160 vas a tantos vatios, a 180 vas a tantos vatios, y a tu frecuencia cardíaca máxima vas a tantos vatios, y cuando se han hecho tests de laboratorio se ha visto que la gente que desarrolla, no lo sé, 400 vatios a su frecuencia cardíaca máxima tiene un V2 máximo de tantos litros. Dividimos eso por tu peso y te saca tu V2 max estimado. Es una estimación de una cosa que existe. Tú tienes un V2 max, existe. ¿Cuál es? No lo sabes, entonces Garmin lo intenta adivinar. Luego a partir de ahí hace otras adivinaciones, que es lo que decíamos, de que intenta adivinar una cosa en función de esa otra y a veces tiene errores muy grandes. ¿Qué pasa a veces con cuando el Garmin te predice el rendimiento de carrera, ¿no? Y otro ejemplo de esto es las calorías. Tú cuando corres consumes una cantidad de calorías, la cantidad de calorías que consume el Garmin la estima y puede estar bien o puede estar muy equivocada, ¿no? Pero es verdad que tú estás consumiendo unas calorías y que Garmin, eso, está intentando sacarlas, aunque no las saque exactamente. La cosa diferente de la que estamos hablando ahora son cosas entonces, estas son cosas que existen, que se pueden medir, pero no las puedes medir en tu caso, ¿no? Porque tu V2 max lo puedes medir en el laboratorio y las calorías también las podrías medir con una calorimetría en el laboratorio. Corriendo de normal no las puedes medir y entonces las estimamos. Pero son cosas que son medibles en laboratorio, por decirlo así, no son medibles en el mundo real, pero las estimamos desde datos del mundo real. Las otras cosas son cosas inventadas. Son cosas, o sea, el ejemplo que has dicho era el body battery de Garmin, ¿no? Pero hay muchas aplicaciones que te dan algún tipo de body battery, de readiness score, de preparación para entrenamiento, de estado de recuperación y te dan un número de estado de recuperación, ¿no? Todos estos números, ¿de dónde vienen y de dónde salen? Son cosas que se han inventado que realmente son una combinación, creo yo, de mecanismo de marketing y de intentar ayudar al deportista, ¿no?, a ver cosas con números. Pero son un mecanismo de marketing porque intentan decirte, podemos medir cómo de bien recuperado estás, ¿no? Y aunque no sea verdad, porque no saben cómo de bien recuperado estás. No es una cosa no es una cosa que existe como el VO2 max que es medible, que digas, podemos medir tu estado de recuperación. Entonces lo que hacen es eso, dicen, vamos a intentar ayudar al deportista con esto. Muchas veces yo creo que podría ser una buena herramienta de comunicación para el deportista. De si tú tienes un deportista que de normal tiene la body battery bien, ¿no? O sea, mirar las cosas a largo plazo. Tiene la body battery bien, al 90%. No sé si lleva porcentaje, pero al 90% o al 90%. Y de repente se pasa que a lo largo de una semana le baja y está todos los días al 20% cuando se levanta por la mañana, está pasando algo. Entonces, es una buena herramienta de comunicación para ir a decir, oye, ¿qué está pasando? A lo mejor te dice que mi reloj está roto y dices, vale, ya está, ¿no? O que antes me ponía el reloj para dormir y ahora no. Y dices, vale, ya está, antes te estaba contando recuperación cuando estabas durmiendo y ahora no te la está contando. Entonces, igual por eso se ha ido a tomar por saco el número de body battery. Muy bien, me parece fantástico, ya está. Pero hay veces que, son cosas que, como están inventadas, que si tu body battery cambia de 90 a 20, probablemente haya pasado algo. No significa que haya pasado algo en tu cuerpo, igual ha pasado algo con tu reloj, ¿no? Si cambia de 90 a 85, ¿qué significa? Nadie sabe nada. Que realmente, porque no estás pidiendo una cosa que sea real y medible. Estás midiendo un constructo que ellos han inventado.
Luego además tiene el problema de que esto estaría bien, bueno, si funcionase bien y fuésemos máquinas, pues dices, oye, mi body battery es 90, mi body battery es 85, lo sé y en base a eso actúo. Pero el problema es que somos dependientes totalmente de las expectativas y construimos el relato a partir de ellas. Y si tú te levantas un día y tu body battery está bajo, tú ya inconscientemente empiezas a sentirte como que hoy no he recuperado bien, hoy no estoy bien, ¿no? O sea, la gente pasa mucho con la variabilidad de la frecuencia cardíaca o las horas de sueño, ¿no? Entonces tú a lo mejor, si no lo miras, te levantas bien, haces tu vida, haces tu cosa y no lo piensas. Pero si lo ves, pues ya como que construye un relato a partir de que, ostras, hoy mi HRV está baja, hoy mi body battery está bajo, entonces hoy ya me voy a notar cansado y si va así, seguro que luego vas a ir cansado, ¿verdad? Es que no, o sea, no somos independientes de las expectativas y por eso el placebo y el nocebo funcionan tantísimo, ¿no? Que serían el medicamento con más uso del mundo si se pudiese comercializar, porque actuamos, o sea, nos anticipamos a los cambios del entorno. Entonces, si yo espero estar cansado, pues inconscientemente mi cerebro me va a generar un poco de fatiga. Y lo mismo si fuese al revés. Que eso es uno de los problemas que tienen estos números de esos. Pues que puede ser la variabilidad de frecuencia cardíaca, que, o sea, separando la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una cosa que es medible. Tú puedes medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca en un momento. Otra discusión es cómo de útil es y para qué vale, ¿no? Pero tú puedes medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y lo que pasa es eso, es que como que se asume que esto solo va en una dirección, ¿no? Que tú mides la velocidad, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y te da una información. Y que esa información, como que tu cerebro solo la va a utilizar para el bien, ¿no? Solo la va a utilizar en función de esto yo voy a tomar mis decisiones. Pero en vez de hacer eso de en función de esto yo voy a tomar mis decisiones, es que en función de esto mi cerebro va a cambiar la percepción que tiene del mundo, ¿no? Va a cambiar la percepción que tengo yo de estar cansado, entonces ya no voy a tomar mi decisión en función de esto, sino en función de esto y de cómo esto me ha influenciado mi percepción. De hecho, escuchaba, justo ya ha salido un podcast de los de Fast Talk que hablaban de esto también y hablaban con Marco Altini. Y una de las cosas que hablaban era que ha habido un paper ya que ha descrito el fenómeno de la ortosomnia, que es como la ortorexia de comer bien siempre es la idea de intentar dormir bien siempre. Y que hay gente que, como estas cosas te miden la calidad del sueño, que han descubierto que si se pasan más rato en la cama, entonces el número que le sale es mejor. Entonces hay gente que tiene insomnio que lo que acaba haciendo es pasándose más rato en la cama, pero despierto, dándole vueltas a la cabeza, entonces su insomnio empeora para intentar mejorar el numerito. Entonces están intentando mejorar ese número, pero el efecto que tiene es el contrario, ¿no? Entonces eso es un outcome, es un resultado terrible de utilizar estos números. Ojalá no nos pase esto a nadie, porque tenemos un número que en principio está para ayudarnos y lo que está haciendo es hacerlo peor y peor y peor. Sí. Bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Los dos justo hemos escuchado el podcast esta mañana, además los dos la mitad. Sí, exacto. No nos ha dado tiempo a la segunda mitad. Y he escuchado el otro. Yo escuchándolo, la verdad, me daba por pensar, o sea, ¿qué sentido tiene? Es un poco filosófico, pero no. O sea, ¿qué sentido tiene de verdad que midamos el tiempo de sueño? Porque tú, o sea, ¿por qué no duermes más? Porque no puedes, ¿no? Porque tienes que madrugar para trabajar o porque tienes que quedar hasta tarde con tu hijo. O sea, si no duermes más no es porque un dispositivo te diga que estás durmiendo menos, es porque o no tienes tiempo o es lo que tu cuerpo necesita y tú cuando te levantas a las 7 horas de sueño, a las 7:30, a las 8, depende del día, te levantas y ya está, ¿no? O sea, no eliges levantarte, no te vas a poner la alarma o si te despiertas, ¿no? Entonces, como es una cosa que no controlamos y que tampoco, o sea, eso de que más es mejor tampoco es verdad. O sea, el organismo duerme lo que necesita. Es verdad que hay que tener una buena higiene de sueño, a oscuras, sin ruido, ¿no? Porque está claro que si te despiertan a las 7 a timbrazos, pues no, eso no. Pero al final, oye, que lo mida, que no lo mida, solo te va a generar seguramente ansiedad. Y como no sabemos qué es mejor, y de hecho con la HRV me pasa un poco, o sea, todo el mundo dice, como dan por hecho que lo mejor es tenerla siempre alta. Pero eso, ¿de dónde se lo sacan, no? O sea, ¿por qué, no? O sea, no hay tampoco nada que diga, oye, pues siempre tiene que estar alta. Nos lo damos por hecho, ¿no? Es lo que pasa de que a lo mejor lo bueno es suprimirla de vez en cuando a base de entrenamiento, por ejemplo, para que o sea, que de hecho además eso, encontrar el óptimo local de que cada día esté lo más alta posible, igual no es lo mejor para encontrar
el óptimo a largo plazo, que asumiendo que sería que suba y esté estable a largo plazo, ¿no? Porque tú tienes que destruir un poco el óptimo local haciendo cosas que lo estropean, haciendo las cosas buenas que lo estropean, porque puedes destruir el óptimo local emborrachándote o haciendo un entrenamiento duro de alta intensidad, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un entrenamiento duro de alta intensidad que igual, eso, penaliza el óptimo local de hoy, o sea, tu variabilidad de la frecuencia cardíaca de mañana es peor, pero a cambio está contribuyendo a que suba a largo plazo. Entonces, esas formas de mirar las cosas así, yo creo que, por ejemplo, son importantes. Por ejemplo, lo que dices tú de la medición del sueño. Yo, para medir el sueño, o sea, yo duermo con el reloj porque siempre he dormido con reloj. Cuando los relojes no tenían cacharros que medían nada durante la noche, yo siempre dormía con reloj igual. Entonces, a mí me mide el sueño. Y yo creo que eso es bueno para dos cosas. Cuando un deportista tiene un entrenador y el deportista empieza a tener algún problemilla, el entrenador puede ir y ver y decir, uy, antes dormías tanto y ahora duermes menos. Básicamente eso. La idea es decir, antes tu reloj decía que estabas... Igual el reloj se equivoca, pero antes tu reloj decía que estabas durmiendo 8 horas y ahora me dice que llevas una semana que de media me están saliendo 6 horas y media. ¿Qué pasa? Y eso sirve también para el deportista mismo. O sea, yo nunca miro cuánto he dormido hoy. Yo lo que pasa es que una vez cada 2 semanas, cuando me acuerdo, voy al sitio donde tengo el grafiquito, le doy, abro la gráfica y digo, ¿cuánto estoy durmiendo? Ah, bueno, bien, pues vale, ya está, ¿no? Pero entonces, si tienes la medida así más o menos a largo plazo, en vez de obsesionarte con la medida en el día a día, igual lo que te puede pasar es que como deportista dices, uy, me estoy empezando a sentir lo que sea, más cansado, peor. A veces pasa con el verano y el invierno, que duermes más, duermes menos en función de la época del año y cosas así, ¿no? Pues dices, ¿qué me está pasando? Y entonces a lo mejor entras, lo ves y dices, uy, es verdad, es que llevo 2 semanas que estoy durmiendo menos, según mi reloj. Entonces piensas, es verdad que estoy durmiendo menos y sirve para ponerte a pensar. Y decir, buah, es que es verdad, es que llevo 2 semanas que no he parado, que estoy muy liado, que pasa no sé qué, que de repente viene ahora, yo sé, un ejemplo, ahora en Valencia vienen las fallas, ¿no? Y hay gente que en fallas duerme menos porque empiezas a contar y tienen un acto no sé qué entre semana, una vez que salen con los amigos no sé qué, y dices, bueno, claro, es que en las últimas 2 semanas yo de normal tengo una higiene del sueño bastante estable y luego llevo 2 semanas que tengo una higiene del sueño terrible. Normal que me encuentre peor en el entrenamiento, pero te sirve. Estas cosas yo creo que cuando tienen una utilidad, la utilidad sirve para hacer un poco de mirar atrás y ayudarte a pensar qué puede estar pasando para me he puesto malo, estoy rindiendo peor, me noto más cansado, ¿no? Entonces miras atrás y dices, uy, es verdad, es que estoy durmiendo peor. A lo mejor tengo que arreglar lo del sueño porque mi sueño era mejor, pero no porque mi reloj diga que estoy durmiendo peor, sino porque lo que me dice mi reloj me sirve para ponerme a pensar y decir, uy, es verdad, a lo mejor estoy durmiendo peor. Y a lo mejor dices, ¿qué va? Si estoy durmiendo exactamente igual que siempre, mi reloj está tonto, ¿no? Pero esa decisión la tienes que tomar tú y el reloj simplemente te ayuda a decir, o la métrica o el wearable, te ayuda a decir, uy, vale, piensa en esto. Y tú vas y miras y a ver si es verdad y tienes que pensar en ello, ¿no? Sí, pero siempre eso, sin caer en crear la historia, porque me estoy acordando de un deportista que pues, se notaba súper cansado, ¿no? Como si estuviese enfermo, ¿no? De repente que no reaccionaba bien a los entrenamientos, que estaba siempre cansado. Y mirábamos la HRV y, bueno, pues si la HRV está bien. Y él me decía, fíjate que la HRV está bien y aún así, qué raro, tal. Pero es que si la HRV le hubiese salido baja, ya tendría el relato construido. No, claro, es que mira, es que estoy malo porque es que mi variabilidad de frecuencia cardíaca está baja. Pero como está alta, no estoy malo. Es como que, ¿sabes? Esa medición construye lo que pensamos o lo que creemos que está pasando, cuando en realidad, pues bueno, quizás es solamente una cosa más que puede tener relación o no. Sí, sí. Sí, exacto. Y que además, o sea, yo creo que la variabilidad de frecuencia cardíaca tiene el problema de ser como la primera cosa que ha salido que mide esto que es verdad de forma objetiva. Que mide una cosa que es verdad de forma objetiva, ¿no? O sea, que de verdad mide cuál es tu variabilidad de la frecuencia cardíaca en ese momento y lo mide de forma objetiva. Entonces, como le pasa eso, como que entre todos le hemos dado un valor que igual no es el valor que tiene que tener. Igual le hemos dado más valor del que toca, ¿no? Entonces, porque lo hemos decidido nosotros como de forma inconsciente, como que un poco agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? No había clavo antes al que agarrarse, de repente ha aparecido un clavo y te agarras a ese clavo porque es el que hay. Entonces, te agarras al clavo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y además tiene esa ventaja de que es objetivo, de que la gente dice que es... Hay gente que le parece muy invasivo tenerte que medir por la mañana, pero luego hay gente que dice, claro, más invasivo es tener que llamar todas las mañanas
que el entrenador llame todas las mañanas al deportista por teléfono para ver cómo se encuentra, ¿no? Entonces, eso entonces dices, claro, te permite hacer una cosa que es muy fácil de externalizar, el deportista puede hacerlo automáticamente y luego me llega el numerito y en función de esto yo puedo tomar decisiones. Eso no significa que sea lo mejor, significa que es, no sé, práctico, útil, rápido, cómodo, lo que quieras llamarlo, ¿no? Y tiene una cierta utilidad, pero ¿cuánta utilidad le tenemos que dar? Eso es lo que hay que decidir en cada caso para cada deportista, pero además no para todos les resulta igual de cómodo, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que eso resume muchas de estas cosas, ¿no? Al final, oye, existe, sí, sirve. Si lo utilizas bien y sabes sus limitaciones, sirve. Pero es que yo lo que veo siempre en las cosas de potencia, en el HRV, las trato, todo, es como que lo llevamos al extremo, ¿no? De esto es la realidad, ¿no? Voy a entrenar en base a esto, si esto baja, si esto sube, sin entender que es solamente una parte del organismo que además que se está gastando todo el tiempo, ¿no? O sea, con la HRV me acuerdo de hace un año cuando hablaban de sacar el umbral con DF alfa 1, ¿no? El umbral aeróbico es 0,75 y el anaeróbico 0,5. Y bueno, de eso se sacaron de todo, ¿no? Artículos, publicaciones, gente que hacía de todo, luego se fue desmontando, pero es como que damos el salto de hoy apareció algo, a decir, esto sirve para todo. Ese salto lo damos en un segundo, ¿no? Sí, y yo creo que, o sea, lo que pasó con el DFA Alpha 1, a mí me parece que es bonito porque pasó, o sea, una de las cosas por las, o sea, apareció eso, de repente la gente empezó a trabajar en ello y dijeron, o sea, o sea, se hizo ciencia en general un poco, que a mí es una cosa que me parece bonita, porque alguien salió la idea, un montón de gente se puso a probar cosas, se pusieron a probar cosas, vieron, funcionan unos casos, no funcionan otros, cuándo funciona, cuándo no funciona, al final no funciona que sean números fijos, ¿no? Y entonces como que se le dio un bombo de que el bombo es realmente gente experimentando, ¿no? Entonces dices, hay un montón de gente experimentando, luego está la gente que a lo mejor se aprovecha de que hay experimentos, ¿no? Y hacen un poco de lo que leí hace poco una crítica a alguna cosa de suplementos, de claro, esto funciona en ratones, entonces ahora lo vamos a vender para personas. Hay gente que se aprovecha pegando 3 saltos más, ¿no? Pero en realidad mucha gente lo que hace es decir, vamos a probarlo, nos damos cuenta de que no vale para esto o que no vale tanto y entonces al final acaba cayendo en su sitio, ¿no? En el sitio de verdad para lo que vale. O pasa a estudiarse de forma como más calmada en vez de con todo el hype. Pero eso, se hace el experimento, se prueba y sale un resultado y en función de eso se continúa trabajando para seguir avanzando, ¿no? Que a mí es una cosa que, eso, me parece bonita, pero sí que es verdad que muchas veces tenemos esa reacción de decir, la cosa nueva, vamos a por ella, vamos a quedarnos con esa idea. Totalmente. Pues, y todo esto, al final, son estimaciones de una métrica que tenemos, pero que no podemos medir, que esta también existe, ¿no? Y es el body battery real, que es nuestra sensación de energía, de sueño, de ánimo, de hambre, de sed, o sea, el organismo nos enseña, ¿no? O nos muestra con percepciones y sensaciones lo que necesita, lo que sentimos y lo que no, ¿no? Entonces, claro, yo muchas veces lo veo en que, oye, tenemos la mejor métrica que existe, pero no queremos medir o no queremos usarla porque no nos parece que es lo suficientemente objetiva o porque no sabemos cómo funciona, y es verdad, no sabemos cómo funcionan las percepciones, pero eso no quiere decir que no existan, ¿no? Que no hayamos evolucionado gracias a ellas. De hecho, no sé, pienso, mira, antes de ayer fui a entrenar y se suponía que iba a estar bien, iba en el entrenamiento y ya me notaba que no me apetecía apretar, que me costaba, que no tenía... Mentalmente yo creo fatiga un poco mental más que física, pero de esto que te notas que el cuerpo no va, pues, oye, no necesito que me lo diga body battery, o sea, yo ya sé si puedo o si no, o sea, yo ya sé si me puedo poner a trabajar un día o si no me puedo poner, ¿no? No sé, ¿sabes? Creo que a veces con la excusa de que, oye, es que yo no sé escuchar mis sensaciones, lo que hacemos es no experimentarlas nunca. Sí, y yo creo que, o sea, cualquier número que se utilice para cualquier cosa tiene que fundamentarse en esta idea de que todos los números son formas de entrenar y calibrar nuestras sensaciones. No son, o sea, tú no tienes que fiarte o sea, idealmente lo que pasaría sería que tú le dirías a un deportista, quiero que me hagas tanto tiempo a tantos vatios o tanto tiempo en tal zona.
y que el deportista pudiera meterse el Garmin, el ciclocomputador, como quieras llamarlo, pudiera meterse en el bolsillo del mayor, hacerlo, en plan, tienes que subirme tal puerto a tanta potencia, metérselo en el bolsillo del mayor, llegar arriba y decir, ¡pum! Toma, esto he hecho. Y que lo clavara, idealmente, perfecto. Y que si no lo clavara, que llegara y te dijera, creo que me ha salido un poco más bajo, a lo mejor en vez de salirme a 280 vatios, creo que me habrá salido a 260 o por ahí. Y esto es porque yo me notaba que no me iba, pero idealmente tú lo que quieres hacer es ser capaz de calibrar tu cuerpo, o sea, con estas cosas externas, calibrar tu cuerpo. Una de las cosas por las que utilizo la frecuencia cardíaca más es para cuando hay gente que corre sus rodajes fáciles, suaves, demasiado rápidos, decirle, no te pases de aquí, porque es que si no, tú le dices, corre suave. Y me dice, muy bien, me voy a correr suave, me voy a correr a ritmo de... Eso, fácil, zona la que quieras llamarla de numerito, ¿no? Pero fácil, en el dominio moderado, por debajo del primer umbral. Y se van a correr y dicen, sí, claro, para mí esto es fácil. Y luego vuelvo y yo pienso, no, esto no está siendo fácil. Porque si tú me corres, no sé, por ejemplo, es que lo veo todos los días saliendo a correr en Valencia, que hay mucha gente que corre, ¿no? Si tú puedes correr una carrera de 5 kilómetros a 5 minutos el kilómetro, tu ritmo de rodaje fácil dudo muchísimo que sea 5:30 al kilómetro, ¿no? Entonces, dudo muchísimo que sea 5:30 al kilómetro, pero tú vas corriendo a 5:30 al kilómetro y además muchas veces que vas corriendo, ¿no? Y escuchas a la gente cómo respira y dices, esta gente no está respirando o sea, la forma en la que está respirando no es de correr, de ir a hacer un día de fondo. Entonces, esto me sirve para que yo tenga un deportista para el que tengo esa sensación y digo, no, fácil de verdad es que vayas a menos de tantas pulsaciones. Y entonces dice, es que esto es muy fácil, es demasiado fácil. Y yo le digo, prueba a estar ahí, un par de semanas y luego iremos subiendo poco a poco, ¿no? Pero es para calibrar el fácil, porque a lo mejor tiene una concepción de fácil que no es el fácil. Y para esto sirve la potencia, para esto sirve todo, porque, o sea, eso, luego vas a correr y, o sea, yo no sé, en ciclismo, especialmente yo pienso, por ejemplo, en mountain bike, ¿no? En mountain bike hay alguien que mire la potencia durante la carrera. Mountain bike tú vas todo lo que puedes, ¿no? Y cuéntamelo tú, que entrenas a gente de mountain bike. Ellos que en carrera y tal, sí, porque te ayudan mucho al pacing. Pero hay muchas veces que tú vas y es todo el rato tu percepción del esfuerzo. Sí, hombre, en maratones así largas, pues hay gente, a lo mejor, a la que le digo, mira, en la primera hora intenta no pasarte de esta normalizada, ¿no? Pues mirando, porque aunque no vais mirando los vatios todo el rato, pero pues no haces el loco tampoco. Eso sí se puede hacer, pero bueno, desde luego no vais a vatios constantes. Claro. Y luego lo que ocurre, o sea, por ejemplo esto, en carreras de trail pasa un poco lo mismo, que hay veces que al ponerse, o sea, puedes decir, vale, esta cuesta la tienes que hacer a tal velocidad, tal ritmo, tal frecuencia cardíaca, la primera cuesta tal, pero si quieres sacar la estimación completa, al final es que es solo el deportista el que puede sacarla y tiene que practicar y tiene que aprender. Que alguna vez me pasa con alguien que voy a hacer mi primera maratón de montaña, ¿cómo tengo que hacerla? Y lo intentamos cuadrar lo mejor posible, que al final acaba siendo, vamos a ser conservadores la primera parte, pero basándonos en las probabilidades, ¿no? Porque lo más probable es que empieces demasiado rápido. Entonces vamos a ser conservadores la primera mitad para que luego aguantar la segunda. Esa es la idea, pero al final lo que tienes que hacer es ir, o sea, hoy vas a ser así de conservador, llegas a la segunda mitad y te das cuenta de que tienes reserva, entonces la segunda vez eres un poco menos conservador y poco a poco vas afinando tú, pero es eso, el trabajar para desarrollar tú mismo tu percepción del esfuerzo y de cómo puedes ir. Y es lo mismo para el decidir, hoy entreno fuerte o no. O sea, es posible que haya gente que no sean buenos, y hay veces que hasta que no sean buenos decidiendo si hoy es un buen día para entrenar intensidad o no, por ejemplo. Y lo que te iba a decir también es que hay veces que es difícil de decidir o discernir, ¿no? Que tú te pones y empiezas y igual hasta que no has calentado no sabes si estás bien o no. Y vale, me parece bien, pero una vez lo has hecho, una vez has calentado, ya lo sabes, ya decides, tomas la decisión de si es buen momento para hacerlo o no. Esto es una cosa que muchas veces los sistemas que utilizamos para prescribir el entrenamiento, y para esto me refiero a, por ejemplo, Training Peaks, creo que tienen el problema de que te ponen un bloque de una semana y cada semana es una línea y va una línea debajo de la otra. Entonces tú pones un entrenamiento en un miércoles y es muy difícil darle fluidez al deportista y decir,
Lo haces el miércoles, pero si el miércoles no te va bien el jueves y si el jueves no te va bien el viernes, pero si el viernes no te va bien ya no lo hagas el sábado porque entonces el sábado ya vas a hacer algo más largo porque vas a seguir con la grupeta, ¿no? Entonces, si llega el sábado y no lo has hecho, entonces hay muchas cosas que tú pondrías como una serie de si pasa esto, haz lo otro, que llegaría a ser infinita, ¿no? Entonces no la puedes poner toda. Esto, en cambio, cuando ocurre que alguien tiene un entrenador en persona, se puede hacer, porque habla con el entrenador, ¿no? Y el entrenador ya toma la decisión. O cuando alguien habla con el entrenador todos los días. Pero si no, tú le pones a alguien un entrenamiento el miércoles y hay gente que se lo toma como, esto significa que el miércoles tengo que hacer este entrenamiento. Cuando muchas veces yo como entrenador pienso, ojalá me hubiera cambiado este entrenador, ojalá me hubiera preguntado y le hubiera dicho, no, cambiamos hoy por lo de hoy por lo de mañana. ¿Sabes? Porque mañana lo hubieras hecho mejor, hubiéramos tenido mejor resultado con esto. Pero lo que pasa es que eso, como se queda ahí clavado en el sistema de la semana, que para cada día tienes que poner un entrenamiento, como que te ves forzado, entonces eso, tú vas ahí y dices, es que aunque yo me sienta de una forma o de otra, tengo que hacer esto porque es lo que me ha mandado mi entrenador. Cuando tu entrenador pensaría, ojalá lo hubieras cambiado. Siendo, la verdad, realista, yo la única gente que he visto sobre entrenarse es gente con entrenador, con malos entrenadores, por supuesto, pero yo creo que un deportista solo, o sea, alguien que salga por salir, o sea, mira, sí, tú te puedes equivocar un día, ¿vale? Y entrenas cuando no estabas recuperado al 100%, pero bueno, no pasa nada, ese día vas a ir un poco más lento y ya está, y tú te vas a cansar y el cuerpo con la fatiga lo que va a hacer es que te va a quitar las ganas de seguir entrenando, ¿no? Porque hace poco me lo decía un deportista, ¿no? De, oye, hermano, es que no sé qué me pasa, cuando ya llevo 3 horas, cuando sí ya estoy cansado, ya dejo de disfrutar del entrenamiento. Digo, obviamente, porque estás cansado y el cuerpo entonces lo que te va priorizando, ¿no? Lo que te va pidiendo es descanso, es que pares, ¿no? Que bajes el ritmo. Entonces, obviamente que no vas a disfrutar cuando ya estás reventado. Pero es muy difícil, ¿no? Que tú, si no lo haces acaso porque vas siguiendo un plan predeterminado o porque vas guiándote por una métrica que no es tu percepción de esfuerzo, ahí sí puedes seguir entrenando con fatiga y reventado, pero si tú vas haciendo caso un poco a tu sensación, pues normalmente cuando estás cansado vas a tender a parar porque es lo que te pide el cuerpo, igual que las lesiones. O sea, sería raro, ¿no? Que alguien haciéndose caso solamente a sí mismo llegase a una lesión así fuerte porque a no ser que sea algo que te pasa en el momento, hostia, pues a ti te duele, ¿no? Si te duele la rodilla, pues va a parar. No sé, que vaya siguiendo un plan, ¿no? Que diga, no, es que tengo el plan y este es el plan que me han mandado o el plan que he leído en el libro de Andrew Kogan o de Carmichael o de lo que sea y lo voy siguiendo y entonces, pues, aunque me duele la rodilla, voy a seguir el plan. Ahí sí es falta que te lesiones, pero si no, si te duele, tío, pues paras, ¿no? Y corriendo yo diría que eso no pasa tanto porque, o sea, una cosa es que tengas un plan y lo que pasa es que el tener un plan puede ser muy variado, ¿no? Desde tener un entrenamiento que te está mandando tu plan a tener un plan que has pillado de un libro que te has descargado de internet o que le has comprado a Training Peaks, o que tengas tú la idea de, por ejemplo, corriendo pasa de que tengo que correr tantos kilómetros a la semana, ¿no? Y entonces, aunque me duela, voy a ir y correr un poco. Pero eso, es un poco las expectativas impuestas, que pueden ser impuestas por un entrenador, por un plan que un señor ha escrito. Yo te puedo escribir 37 planes ahora, ¿sabes? ¿Cuál va a ser mejor y cuál va a ser bueno para ti? A saber. Pero es que, literalmente, si ahora tú me dices, escríbeme un plan para el maratón de Valencia. Escribe un plan para un corredor para el maratón de Valencia, que quiera correr tanto tiempo. Yo a lo mejor podría escribir 10 planes diferentes. Es que a lo mejor me preguntas esa cosa, 10 días diferentes y te escribo 10 planes diferentes y no sé cuál sería el mejor. Porque es que es imposible predecir el futuro hasta tan lejos, ¿no? El maratón de Valencia es en diciembre, para quien no lo sepa, y por eso lo digo ahora que, o sea, hay gente que está empezando a, voy a ponerme, tengo que preparar para el maratón de Valencia, tal, eso, que me he buscado un plan, qué voy a hacer, ese tipo de cosas. Ahora mismo es la época del año en la que mucha gente ya está pensando eso, que faltan 9 meses, 8. Pero entonces eso, ¿qué dices? Vale, es que un plan, pero es que ese plan es un plan que está puesto en un sitio, en un libro, en internet, en tu preconcepción de que has visto el plan y dices, bueno, este plan me tiene corriendo lo que sea, 80 kilómetros a la semana. Entonces tengo que correr 80 kilómetros a la semana. Y dices, bueno, ¿pero cómo vas a correr 80 kilómetros a la semana? ¿Es que todas las semanas tienes que correr 80 kilómetros? ¿O que es mejor que el 80% de las semanas corras 80 kilómetros y las otras corras 40 y al final tu kilometraje total acumulado será mejor porque no habrás perdido porque no te habrás lesionado por el camino, por ejemplo, ¿no? Porque por querer hacer 80, 80, 80, es que eso pasa, que la gente que tiene dolor, o sea, pero realmente es
eso es porque les gana el sistema 2, ¿no? Les gana la parte consciente de decir, no, es que tengo que hacer esto, es que quiero hacer esto en vez de escuchar al cuerpo, porque tenemos, y digo tenemos, porque yo creo que yo soy el primero, tenemos un poco de miedo de escuchar al cuerpo cuando tenemos un objetivo, una cosa delante, una cosa que nos hemos impuesto de quiero hacer tal carrera, tal marcha cicloturista. Entonces, la ventaja que pueden tener las cosas, los numeritos objetivos, ¿sabes? Es que si no son terribles, nos pueden ayudar un poco con este tipo de cosas. Hay veces que pueden ser terribles. De hecho, te voy a contar un ejemplo de que sean terribles, que lo tenía apuntado aquí en la lista de cosas que pusimos, que es que Garmin, por ejemplo, supongo que en bici era lo mismo, pero te da un load focus, no sé cómo lo llaman en castellano, que te dice cuánto es el efecto del entrenamiento aeróbico, de aeróbico bajo, aeróbico alto y anaeróbico, ¿no? A mí me ha pasado de algún deportista al que yo estaba entrenando corriendo una carrera de 100 kilómetros, que se va a pasar 14 horas corriendo, que me dijera, buah, sí, es que yo no sé si estamos entrenando bien, tal, porque a mí mi Garmin me dice que mi anaeróbico, o sea, que necesito más anaeróbico. Y que eso, que tengo bien el aeróbico bajo y el aeróbico alto, pero que tengo un déficit anaeróbico. Creo que dice exactamente anaerobic deficit en mi Garmin. Y digo, a ver, por supuesto que tienes un déficit anaeróbico. Estás corriendo para una carrera de 100 kilómetros. Pero Garmin te está diciendo, no, tienes un déficit, te falta, lo que necesitas hacer es hacer o sea, es que literalmente creo que pone necesitas hacer más anaeróbico. Dice, es que Garmin no sabe lo que tú quieres hacer. Garmin tiene un modelo aleatorio. Nos estamos metiendo con Garmin porque es el reloj que llevo yo en la muñeca, y que lleve el reloj puesto en la muñeca implica que es el que más me gusta de todos, ¿eh? O sea, por mucho que me meta con él. Pero que no es por echarle la culpa, porque todos hacen esto. Pero le está diciendo que necesita hacer más anaeróbico cuando está entrenando para una carrera de 100 kilómetros. Y este es uno de esos casos en los que el número objetivo, porque te da un número objetivo de carga de aeróbico bajo, aeróbico alto, si quieres me cuentas tú cuál es la diferencia, porque yo no la sé, y anaeróbico, y cómo se calcula eso, está haciendo unos números y luego le está dando un consejo al deportista sin saber qué es lo que quiere el deportista. Es que sin ni siquiera saber qué es lo que quiere el deportista. Y entonces luego, eso, el deportista le da vuelta, se pregunta, estamos haciendo esto bien, no estamos entrenando bien, pero no quiero que te vayas a hacer series de 200 metros a tope, que te subirá el numerito. No es porque no estás entrenando para eso. Sí, joder. He apuntado varias cosas aquí de lo que has dicho porque hay muchas interesantes, ¿no? Lo primero que te diría es que al final yo creo que seguimos teniendo esta cultura de pensar que hay planes de entrenamiento o programas que son mejores, ¿no? Venga, el plan de entrenamiento, no sé, me lo invento, de Pogačar para el Tour. Venga, la gente a copiar lo que ha hecho, las series que ha hecho, la forma que ha trabajado, ¿no? Y en el curso lo decimos, ¿no? Y lo hacemos. Lo que enseñamos a la gente es ajustar las cargas, sabes cuándo tiene que entrenar, cuánto tiene que entrenar, cuándo está recuperado y cuánto tiene que recuperar. Pero ponernos a hacer planes así, como si fuesen, pues parece como sacas cosas de libros de brujería, ¿no? Que se escribieron en su momento, que no tienen tampoco ciencia detrás, sino que, oye, pues, no sé, pues que lo de correr y entrenas por potenciómetro. Hay que hacer series de 5 por 5 minutos en zona 5 al 120% del FTP, porque patatas, ¿no? Porque él lo puso así, pero que son como cosas que están en libros de brujería y que la gente las saca y las pone como recetas. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho que has dicho es lo del miedo a escuchar al cuerpo, porque aquí, aunque, o sea, yo he hablado mucho de esto, pero a mí me sigue pasando también. O sea, yo creo que tenemos como adicción a cuantificar las cosas. Es como que nuestro cerebro, o nosotros, mejor dicho, necesitamos seguridad. Y a mí me pasa, o sea, yo me acuerdo hace un mes que estuve malo, estaba con fiebre y eso, y, joder, me dio por ponerme el termómetro y es que me estaba poniendo todo el rato el termómetro, porque tú quieres como una medida que te diga, estás bien, estás mal. Y además lo que me di cuenta es que mi percepción de fatiga o de cansancio, de estar malo, no coincidía exactamente con la fiebre. Por ejemplo, el primer día o el segundo día, que cuando peor estaba, tenía fiebre alta, pero luego cada día yo me notaba que estaba mejor, pero luego me ponía el termómetro y tenía la misma fiebre que el día de antes. Entonces, eso, un poco subconscientemente, pensaba, joder, no me estoy recuperando, no estoy mejor. Yo pensaba que sí, pero no, ¿sabes? Y si no me hubiera medido, pues diría, pues estoy mejor. Pero como te lo mides, yo pensaba que sí, pero no estoy bien. Y de hecho a veces me da hasta miedo el ponerme
relojes así que te midan los pasos que haces al día, las horas de sueño, porque sé que me va a generar adicción, ¿no? Igual que en su momento cuando competía, yo qué sé, cuando estaba en la universidad, tanto mirar datos de CTL, de TSS, de tiempo en zonas, te generaba una adicción que te hacía cometer errores en el entrenamiento, o sea, ¿no? De querer que se mantuviese el CTL alto, aunque, ¿sabes? Pensando que eso es rendimiento, cuando no lo era. Entonces, que no lo sé. del CTL además es peor porque Strava lo llama fitness. Bueno, de hecho, Training Peaks ahora también lo llama fitness, creo. Que lo llaman las dos cosas, CTL y fitness. Entonces la gente se cree que si le baja el CTL pierde fitness. Y dice, no funciona así. Me parece muy curioso lo que dices de la fiebre, porque además la fiebre, o sea, estás tomando la fiebre como medidor de enfermedad cuando haces eso, ¿no? Mientras que en realidad la fiebre es el mecanismo del cuerpo para curarte de la enfermedad. Entonces, tu cuerpo te está diciendo, oye, estoy curándote muy fuerte. Y tú interpretas eso como sigo estando igual de malo. Que es curioso. O sea, no me extraña en absoluto que pasara, me podría pasar lo mismo, seguro, pero que claro, esa diferencia entre la interpretación me parece muy curiosa. Claro, hace poco escuché a Arturo Goicoechea, que es este catedrático que habla tanto del dolor, y decía algo parecido del dolor crónico. Decía que estas personas que tienen dolor crónico sin síntomas, que le hacen pruebas, resonancias y no tienen nada, al final este dolor es una cosa que han aprendido de que pues, de una sociedad fragilista, ¿no? Donde nos dicen, no hagas este ejercicio, no hagas lo otro. Es como que es un mecanismo de defensa que activa el cuerpo pensando que se va a hacer daño, que tiene una zona dañada. Entonces, el dolor está ahí para evitar que te genere un daño, pero eso no quiere decir que tú tienes un daño, ¿no? Y lo mismo pasa cuando estás reventado, cuando estás malo. No es por el virus, ¿no? Sino porque es tu cuerpo, es tu cerebro que te genera esa fatiga para que no te muevas, para que no tengas gasto y para que destines la energía a recuperarte. Sí, claro, que entonces por eso esas ideas de que no entrenar cuando tienes síntomas de cuello para abajo o lo que sea, pero cuando tienes dolor muscular y tal, tú tienes dolor muscular, tú tienes un virus, que de hecho, justo lo que dices, tienes un virus cardiorrespiratorio de la gripe, pero te notan los músculos cansados. El virus probablemente no esté en los músculos y no les esté afectando en absoluto, pero te está enviando la señal que entonces lo que tienes que hacer es, o sea, tu músculo te dice que no está en condiciones, será por lo que sea, pero hazle caso. Y yo creo que en general esa es una muy buena estrategia, hacerle caso a la sensación que tienes, por supuesto. Claro, no me acuerdo, siempre se me olvida la ley esta que dice que cuando una métrica se convierte en un objetivo, deja de ser una buena métrica, ¿verdad? Y yo creo que eso pasa muchas veces con estas cosas, con el body battery, con la HRV, con el CTL, ¿no? Nos marcamos en vez de decir, bueno, oye, el objetivo es sentirme mejor, el objetivo es rendir más. No, pues mucha gente el objetivo es que la variabilidad de frecuencia cardíaca cada día esté alta. Y eso a veces pues lleva a errores, ¿no? Porque uno se puede sentir mejor por cosas que a veces que no hacen que la frecuencia cardíaca o que la HRV esté más alta, ¿no? Nos centramos en maximizar esta métrica sin intentar que el global, ¿no? Que nosotros, que lo que importa, que nosotros estemos mejor, que rindamos más, que damos más vatios. Sí, es Woodhart, la ley de Woodhart, puede ser Goodhart, algo así. Puede ser, sí. No sé, me suena que sí, pero da igual. De todas formas, sí, que justo pasa eso y además eso, o sea, dices, tú, ¿cómo te quieres, o sea, cuál debería ser la buena métrica? Una que corras más corriendo que corras más en bici, o en kayak, si lo que eres es piragüista, ¿no? Pero el que vayas más rápido, que te sientas mejor cuando entrenas y que te sientas mejor en tu vida. Y esas deberían ser las medidas y las métricas reales, además. O sea, es que incluso con el entrenamiento me pasa muchas veces, con una conversación que tengo muchas veces con deportistas, viene el deportista y me dice algo así como, me encuentro, o sea, estoy perdiendo forma. Estoy perdiendo forma porque este entrenamiento que hice la semana pasada es que estoy empeorando, o veo el comentario en Training Peaks, ¿no? Estoy perdiendo forma, la semana pasada hice esto y esta semana he hecho esto. Yo, a ver, o sea, tu forma viene de que unas adaptaciones de tu corazón, unas adaptaciones de tus mitocondrias, unas adaptaciones de un montón de cosas, ¿no? Tú ibas en una tendencia así ascendente, mostrando que en general cada vez estás mejor.
has tenido un día malo. O sea, no te han desaparecido las mitocondrias que tenías tú en los músculos, ni el corazón se te han cogido, ni a no ser que hayas donado sangre, te han sacado sangre. No, o sea, lo que te pasa es que has tenido un día malo. No es que has perdido forma, pero tus adaptaciones están ahí, siguen estando ahí. Y no van a desaparecer simplemente por esto. Ha pasado algo. Y el algo igual lo sabemos, igual no, y igual, o sea, igual tienes un virus y no te has llegado a poner malo y no lo sabes. O igual 3 días después estás malo, que también me ha pasado eso, ¿no? De decir, es que estoy perdiendo forma, tal, y luego 3 días después estás enfermo. Y dices, bueno, pues no pasa nada, 3 días después estás enfermo. O nos hemos equivocado por equivocación mía a la hora de planificar el entrenamiento o por cuestiones de ejecución del entrenamiento y había que irse a correr 3 horas por la montaña el fin de semana y las 3 horas por elección de la ruta, porque al final el día anterior dormiste más, supuso más carga, o sea, las 3 horas se convirtieron en 4:30 por la elección de la ruta. Hacía más frío o llovía o lo que sea, supuso más carga y más estrés que lo que estaba pensado. Entonces tú haces eso el sábado y el martes tenías series y las series te salen peor y estás perdiendo forma. No, han pasado cosas, ¿sabes? Pero esa idea de ir mirando muchas veces el numerito del día de hoy las series me han salido más lentas, ¿no? Que es, no, hoy han pasado cosas y lo que, eso, el mirar la idea en general a largo plazo de cómo me estoy sintiendo, estoy corriendo un poco más o menos a largo plazo cada vez más. Pusiste en la gráfica hace poco de la progresión que no es lineal, ¿no? Que tiene sube y bajas. Pues ese tipo de cosas que decir, no pasa nada. O sea, poco a poco. Y la raya va para arriba. Y el número va subiendo porque cada vez estás mejor y además, en general, sintiéndote mejor. Que el sentirse mejor es que es... O sea, nosotros los que no vamos a ganar el Tour de Francia, ni la Maratón de Berlín, ni los Juegos Olímpicos, ni el Ultra Trail de Mont Blanc, el sentirse mejor es una métrica, bueno, de hecho para ellos también, pero sentirse mejor es una métrica importantísima y eso no te lo puede decir ningún numerito. Exactamente. Y luego a veces tendemos, como tú bien has dicho, a sobrereaccionar, a que un día me sale mal, ¿no? O una métrica me sale mal o lo que sea, ya tengo que hacer cambios. Y claro, eso no te está diciendo nada porque hay tanta variabilidad. O sea, me gusta un símil que es como si tú haces una ruta, ¿no? Tú o los que hacéis trail, hacéis una ruta por la montaña y quieres ir del punto A al punto B, ¿no? Pero no hay senda. Claro, si tú cada paso que das, cada pocos metros, cambias de rumbo porque porque crees que te has equivocado, vas a estar dando vueltas en círculos, ¿no? Vas a tener movimiento aleatorio. Tendrás que recorrer un trozo y luego ya darte cuenta si vas en la dirección correcta o si no, ¿no? Y aquí es lo mismo. O sea, no puedes hacer cambios grandes del plan todos los días o cada 3 días solo porque, oye, hoy no he estado bien. Bueno, espérate, ¿no? Vamos a ver si es algo puntual o si es una tendencia. Eso es una cosa que he leído más de una vez, que en entrenamiento de fuerza que se utilizan mucho más los programas el programa de no sé cuál, y hay muchos programas de rollo 4 a 8 semanas de haz esto durante 4 a 8 semanas que es de hipertrofia, luego cambias a otro que es de fuerza y ese tipo de cosas, que en inglés lo llaman program hopping, saltar de programa en programa, de que alguien empieza un programa y este programa va a ser el mejor y 2 semanas después encuentran otro programa en internet y dicen, no, pero este es mejor todavía, y cambian el programa. En plan, hace el programa más básico 8 semanas seguidas y ahí ves cuánta fuerza ganas, cuánta masa muscular, lo que sea que sea tu objetivo, y luego pruebas otro, ¿no? Porque si vas cambiando cada 2 semanas, nunca sabes qué estás haciendo, nunca sabes el resultado que va a tener, sí. Claro, además que hay tantísimas cosas que pasan en tu cuerpo que es que ni siquiera sabes si es el programa o si no, o si es que esos días, pues, yo qué sé, porque estás en verano y tienes más vitalidad y el otro lo haces en invierno, que estás más apagado, que eso también pasa mucho en el ciclismo, ¿no? Que la gente en invierno, bueno, yo creo que todos tendemos al final a estar más activos en verano que en invierno, ¿no? A tener mejor rendimiento, puede ser por el calor y puede ser por todo, ¿no? O sea, al final la gente está más alegre. Los niños no es casualidad que nazcan en primavera, la mayoría de niños, ¿no? O sea, algo hay en el verano que cambia que altera las hormonas. Pero bueno, ya para terminar el podcast me gustaría hablar como de desenmarañar todo esto, ¿no? Y hay un concepto que nos gusta mucho a los dos, creo, que es de heurística, y además ponía un ejemplo muy bueno de Kahneman, ¿no? Sí, era de Kahneman. De Kahneman, ¿no? Pues, a ver, sí, te lo cuento. Todo esto viene de una conversación que tuve con un corredor esta misma semana pasada, es que a lo mejor fue el lunes o el martes, o igual fue el viernes de la semana pasada, pero por ahí. Estábamos hablando y me decía de que él se había estado midiendo la variabilidad de frecuencia cardíaca y estaba diciéndome que se estaba planteando dejar de medirla y que no sabía cuánto íbamos a perder y tal por dejar de medirla y estas cosas. Y
Entonces, lo que le dije fue más o menos esto mismo que te digo, que es que está la variabilidad de frecuencia cardíaca, y creo que utilizaba HRV for Training, que es una aplicación de Marco Altini. Si alguien tiene que medir esa frecuencia cardíaca, probablemente sea el que mejor lo haga y el que mejor lo mida. Pero entonces, con esta aplicación, además de la aplicación, tiene un pequeño cuestionario. Y yo le decía que a lo mejor lo que pasa es que lo mejor que tiene la aplicación realmente es el cuestionario comparado con esto. Y para esto le conté la historia, que es la misma que te puse aquí, que es la historia de Daniel Kahneman, que Daniel Kahneman, para los escuchantes que no lo sepan, psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía en 2000 y pocos, 2010 o por ahí sería 2011, no me acuerdo. Publicó un libro que es Thinking Fast and Slow, Pensar rápido, pensar despacio, que a mí me gustó mucho cuando me lo leí. Y que luego hay cosas que parece ser que son así y otras que no, pero contaba una historia suya personal de cuando una de las historias o de las cosas principales que él descubrió es que hay muchas veces que un algoritmo relativamente sencillo gana a las decisiones que tomamos los seres humanos cuando pensamos así en global o por intuición. Y entonces, el caso del que él hablaba era que, siendo israelí, como era él, a los 21 años se acabó la carrera y lo reclutaron en el ejército. Y entonces, como era psicólogo, lo pusieron a el cuerpo de psicología del ejército, que igual en ese momento era él solo. Y la primera cosa, de las primeras cosas que le pusieron a hacer era mejorar el criterio de selección de oficiales. Porque hasta entonces había una forma de seleccionar a los oficiales. Y para seleccionar a los oficiales lo que hacían era, les ponían unas tareas y hacían una entrevista, y entonces unos observadores los observaban y decían, este va a ser buen oficial y este no, más o menos. Igual les dan una puntuación, ¿no? Del 1 al 10, como de buen oficial va a ser cada uno. Y luego se dieron cuenta de que una vez iban a las escuelas de oficiales, no había ninguna relación en absoluto sobre la puntuación que habían obtenido al principio y cómo de buenos oficiales eran al final. Entonces le dijeron, vale, queremos cambiar esto. Entonces, para cambiar esto, él creó un sistema que era básicamente como una entrevista estructurada. Tenían pues unos criterios, había 6 criterios específicos que evaluaban a todos los candidatos según los 6 criterios. Les preguntaban cosas y les pedían ejemplos de veces en las que habían hecho cosas que demostraran cada uno de esos criterios. No me lo sé, porque no sé yo de seleccionar oficiales, pero imagínate que uno de ellos es, no sé, capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces decían, vale, pues tu capacidad de liderazgo, vas a contarme ejemplos de veces en las que has sido buen líder. Entonces, para cada uno de esos criterios les daban una puntuación del, me lo voy a inventar, 1 al 10, ¿no? Del 1 al 5. De hecho, además creo que era del 1 al 5. Entonces, los puntuaban y entonces luego sacaban la puntuación media de los 6 criterios y eso era el valor del candidato. Y eso resultó ser mucho mejor que el método previo. Y además de eso, una nota que ponía al final, si recuerdo bien, que no estoy seguro de si era en el mismo caso o en un caso en el que aplicó algo similar, es que al final, después de esto, después de haber hecho los 6 criterios, a los evaluadores les preguntaban, vale, dime ahora cuál crees que es la puntuación global. Y entonces decían, vale, mi puntuación global es, y si te decían que era un 4, había una muy buena correlación, que si la media de todo lo demás les había salido un 4, la puntuación global te daban un 4. Entonces, la lección que saco de aquí es que en vez de sacar la cosa global, tienes que pensar en cuáles son las cosas que son importantes, ¿no? Y evaluarlas para decidir qué es lo que quieres hacer. Porque si no, en el caso de los oficiales, muchas veces lo que pasa es que igual hay una cosa que sobresale mucho, ¿no? A lo mejor hay un tío que tiene mucha labia. Y tener labia es un buen criterio, pero a lo mejor luego es un capullo como cuestión de personalidad, lo cual lo hace mal líder, pero entonces, como la labia, como te encandila, le das muy buena puntuación por esa cosa que es sobresaliente y la otra la ignoras un poco. Entonces, como te forzaba a mirar todas las cosas. Y yo creo que esto se puede aplicar perfectamente para los deportistas también. Y además es que está inventado porque he estado mirando. HRV for Training tiene un cuestionario, Intervals.icu tiene un pequeño cuestionario también con criterios y Training Peaks también tiene un pequeño cuestionario con criterios. Los tres. En Training Peaks le das a métricas y en métricas te salen un montón de cosas que puedes contestar, ¿no? Y una es cuánto has dormido, la calidad del sueño. Hay otro test así, bueno, es un test, es el cuestionario de Hooper McKinnon, que lo acabo de abrir, lo tengo delante. Tiene 1, 2, 3, 5 preguntas. Y las 5 preguntas son: ¿cómo de cansado estás? ¿Cómo de bien dormiste anoche? ¿Cuántas horas dormiste anoche?
puntúa tu nivel de dolor de los músculos, te duelen los músculos cuánto y cómo te estás encontrando psicológicamente o mentalmente, ¿no? Con esas 5 preguntas, cada una de ellas se puntúa del 1 al 7. Y entonces tienes 2 preguntas de sueño y luego una que es fatiga, otra es dolor muscular y otra es psicológicamente. Entonces, en este caso hay 4 criterios con 5 preguntas y el asunto está, tú piensas en ello y lo piensas y luego dices, vale, ¿cómo me encuentro? Y yo creo que esto es un ejercicio que sería muy bueno que hicieran los deportistas, probablemente mejor que la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ojalá alguien haga este estudio, ahora que lo pienso. ¿Sabes? De decir, o sea, el típico estudio de entrenamiento guiado por la variabilidad de la frecuencia cardíaca, según el cual al final lo que pasa siempre es que la gente que entrena con la variabilidad de la frecuencia cardíaca hace menos sesiones de alta intensidad que los demás porque van, o sea, si hay un estudio de 12 semanas, lo que pasa es que cuando le sale la variabilidad de la frecuencia cardíaca mal, retrasan el entrenamiento un día, entonces como lo has retrasado un día, al final a lo mejor le sale que en vez de hacer 3 sesiones duras a la semana, durante 12 semanas, que son 36 sesiones, pues han ido tirando un poco para atrás y les han salido 33 sesiones en vez de 36, ¿no? Pues yo tengo la sensación, mi hipótesis es que si simplemente cogieran el cuestionario y les preguntaran lo mismo, acabaría pasando básicamente lo mismo. Más barato, más sencillo, sin tenerte que poner ahí, sino simplemente pararte a pensar y decir, vale, hoy, ¿cómo de cansado estoy? ¿Cómo he dormido? ¿Cuánto me duelen los músculos? ¿Cómo me encuentro psicológicamente? A lo mejor hay otros de eso. Psicológicamente puede ser el estrés, puede ser movidas que no sean de necesariamente estrés, puede ser cómo deviene con mi bebé durante las últimas 24 horas, ¿no? Porque a lo mejor dices, vale, a lo mejor me encuentro así tal, lo que pasa es que eso a lo mejor dices, bueno, esto me afecta a la fatiga y ya está, ¿no? Pero eso, tener tus criterios y pensarlos. Y pensarlos, y no hace falta tener una aplicación ni nada, sino pensar, pues a ver, del 1 al 7 o del 1 al 5, ¿cómo de fatigado estoy? Un 3. Y de sueño, un tal. Y lo piensas y dices, vale, en realidad, pensando en estas cosas que simplemente me ha servido para forzarme a pensar en mis criterios importantes, digo, ¿cómo me encuentro hoy? Y en función, el último podría ser cuántas ganas tengo de entrenar, ¿no? Porque a lo mejor dices, todo esto está así, pero tengo una motivación para entrenar enorme. Entonces igual dices, vale, a lo mejor este hace que suba la media, ¿no? Y a lo mejor dices, no me encuentro fatigado y no me duelen los músculos, pero por alguna razón no tengo motivación para entrenar. Y entonces dices, vale, pues hoy se baja. Pero al contar todas estas cosas para decidir, entonces, vale, ¿qué hago? ¿Entreno fuerte o no entreno fuerte? ¿No? ¿O hago mi sesión de intensidad que me toca o la paso mañana? Y dudo mucho que la variabilidad de la frecuencia cardíaca funcionase mucho mejor que simplemente tomar esta decisión, que nada, esto sería simplemente una ayuda para decir, vale, vamos a pararnos a pensar cuáles son las cosas importantes para mí, para decidir si entreno fuerte o no, y una vez las tengo, las decido. Y ya está. Y hay veces en las que además esto no se puede decidir, porque si tú eres un ciclista o un corredor de montaña de largas distancias, seguramente tu rodaje largo lo puedas hacer o el sábado o el domingo. Y a lo mejor, aunque no te encuentras bien, te aguantas y lo haces el domingo, igual bajas la intensidad, pero es el día que puedes hacer rodaje largo porque el lunes te vas a trabajar, ¿no? Entonces no lo puedes cambiar así ad infinitum. Pero en general, yo creo que el pararse a pensar, que simplemente esto, es un pararse a pensar pararse a pensar en tu parte subjetiva, en tu criterio subjetivo para decidir qué es lo que vas a hacer con el entrenamiento. Sin duda. Además, ¿sabes? A veces parece que si uno no utiliza cientos de métricas, de gadgets, de wearables, parece que está entrenando como menos científico o que sabe menos, ¿no? Y de hecho, en el curso al final nos damos cuenta de que, oye, es que muchas veces lo que hacemos pues depende de lo que se espera que el entrenador haga, ¿no? Entonces, pues, oye, a lo mejor un deportista que tiene el Oura Ring, HRV, etcétera, ¿no? O imagínate que tú entras a un equipo muy potente con mucho presupuesto, yo qué sé, el Valencia Club de Fútbol. Claro, ¿cómo no le vas a medir el lactato, la glucosa, electromiografía, NIRS, test de consumo de oxígeno? Es como que tienes que medirlo todo un poco para decir, oye, lo estoy utilizando todo, pero luego el utilizar estas heurísticas no es que sea por vago, ¿no? Sino que como entiendes, como comprendes que el cuerpo es tan complejo que la medición puntual de una parte del organismo, por mucho que mida una y mida otra y mida otra, no me dice nada de cómo estas relacionan entre sí, además de forma circular. Lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, lo que ha investigado, además alguien que nos gusta también mucho a los dos, que es Guy Gerenses, ¿no? Que ha trabajado sobre los gut feeling, las heurísticas, es que
centrándote, o se ha visto que en problemas que son complejos, que no se pueden descomponer en sus partes, como el rendimiento, centrándote en los indicadores clave, obtienes mejores resultados que si intentas predecir el comportamiento del conjunto, ¿no? Y en el entrenamiento, pues podemos reducirlo eso a lo básico, ¿no? Yo que sé, hay cosas que ¿sabes? La puntuación esta de readiness, que es simplemente una pregunta que te dice, ¿cómo de preparado está hoy para entrenar? Sí. Un 5 es que estoy preparado para hacer mis récords, un 4, un 3 sería un entrenamiento normal, y un 1 que es que no estoy listo para entrenar. Pues solamente esa escala que es gratis, que tal, a lo mejor te está dando mucha más información que medir un montón de cosas. Lo que pasa que, claro, es gratis, no parece tan sofisticada, ¿no? No dirías que un entrenador muy bueno te vaya a entrenar bien solamente preguntándote cómo de preparado estás para entrenar, cuando podrías estar midiendo miles de parámetros que en teoría te darían la seguridad de pensar que estás entrenando de forma más científica, aunque no sería más científica, sino más cientifista. Claro, y ahí lo que pasa además es que medir todos esos parámetros tiene un coste de la oportunidad enorme. Porque, o sea, cualquier equipo contrata a una persona, ¿no? Y esa persona va a trabajar para el equipo, imaginemos, 40 horas a la semana. Si va a trabajar 40 horas a la semana, puede pasarse 40 horas a la semana. La forma en la que me ibas a ir a decirlo, que no sé si es la correcta, iba a ser midiendo eso o haciendo cosas que importan, ¿no? Entonces, que igual eso es exagerado, ¿no? Pero te puedes pasar 40 horas a la semana analizando todo esto, que yo lo pienso y digo, guau, qué guapo estaría, porque yo soy un pedazo de friki, ¿no? Y me gustaría mirar todo esto para ver qué pasa. Pero yo pienso, una cosa es cuánto me gustaría a mí hacer eso y que me pagaran por ello. Y otra cosa es cuánto impacto real creo que tendría esto en el rendimiento del equipo, del deportista o de lo que sea. Y esas son dos preguntas completamente distintas, porque no sabemos cuánto impacto real tendría y probablemente es posible que no fuera tanto. Y además, mientras me lo decías, me has recordado al paper hay un paper de Juan, de Juan Murias, que el primer autor es Felipe Mationi Maturana. Y en ese paper lo que hicieron fue que al final de todo el trabajo de máster que hizo Felipe, relacionando el máximo estado estable de lactato con la potencia crítica, hicieron un estudio en el que le dijeron a la gente, ponte en la bici y ponte a lo que tú crees que es tu umbral. Una cosa así, no me acuerdo cuáles eran exactamente, pero tenían 5 minutos para probar, ir jugando con la potencia, no veían la potencia, simplemente tenían la sensación, si pero el numerito de potencia, le decían, ponte al ritmo que tú crees que puedes aguantar no sé cuánto, una cosa así, no me acuerdo si era el ritmo que puedes aguantar no sé cuánto tiempo o al que tú tienes la sensación que es tu umbral después de haberles dado la descripción del umbral. Era gente que ya había hecho antes los otros test de potencia crítica y tal, pero eran, ponte al ritmo que tú te crees. Y prácticamente clavaban el máximo estado estable de lactato. Y dices, que si me estás clavando aquí el máximo estado estable de lactato, o sea, pues claro, el coste de la oportunidad que tiene medir el máximo estado estable de lactato es ir a medir con lactato no sé cuántas veces, no sé cuántas semanas, para luego, lo que decían en el podcast de Fast Talk, lo mides en el laboratorio, pero luego te vas al mundo real y es diferente. Entonces, a lo mejor te hace falta tener un deportista al que tienes más o menos, el que está más o menos educado, ¿sabes? Que se ha educado más o menos a escuchar a su cuerpo y decirle, hoy te tocan series a umbral, y vas a correr a umbral o a pedalear a umbral, a lo que tú has aprendido, que es la sensación de umbral. Y lo que tienes que hacer, y estas métricas van a servir para poco a poco calibrar, que igual el entrenador te dice, ¿tú estás seguro que esto es el umbral? Vamos a probar un poco más para abajo. O, vale, ¿tú crees que esto es el umbral? Muy bien. Hazme esto durante 45 minutos seguidos y me cuentas cómo acabas. Y dices, me he tenido que parar en el 28. Y dices, vale, es que igual no estás a tu umbral. ¿No? Ese tipo de cosas sí, por supuesto. Que lo tienes que utilizar para calibrarlo. Pero es que para un deportista que lo tenga aprendido, probablemente su percepción esa va a ser mejor, porque además estás contando la variabilidad día a día comparado con todas esas métricas. Sí, bueno, y luego si hay una competición, por ejemplo, tú puedes decir, oye, no, es que tu umbral o tú a los vatios que tienes que ir es a 320, pero mira, si no puedes, no puedes, ¿no? O sea, lo que importa es la percepción de esfuerzo, por ejemplo, en una contrarreloj es lo importante. Puedes guiarte por vatios si quieres al principio, en la primera mitad, pero en la segunda, mira, vea lo que puedas. Si no, porque yo te diga que vaya a 400, vaya a 400, ¿no? De hecho, eso me ha recordado una cosa que yo hago muchas veces en las carreras. Yo, en mi reloj, tengo todas las pantallas. Una me dice la frecuencia cardíaca, otra que uso para las series. Y tengo una al final que me dice tiempo del lap parcial y tiempo total. Y esa es la que utilizo en las carreras. Y hay veces, en función de la carrera, o sea,
corriendo una maratón, creo que tuve igual los 10 primeros kilómetros, sí que veía la frecuencia cardíaca y tal, pero a partir de ahí me puse lo otro porque lo único que quería ver era el tiempo, no me mareé el reloj, ¿sabes? Que esa idea de decir, porque es lo que cuenta, a mí me da igual que mi corazón me diga, ¿qué va a hacer mi corazón? ¿Salir muy alto y asustarme? Entonces, como se asusta, voy a bajar el ritmo, igual lo hago peor. O sí, que bajárseme porque además a veces se rayan los relojes y como se baja, digo, tengo que apretar más. Digo, ¿pero cómo voy a apretar más si me quedan no sé cuántos kilómetros, ¿no? Pues eso, o sea, dudo mucho que pudiera optimizar más. O sea, seguro que puedo optimizar más la forma en la que corro una media maratón, por decirte algo, pero creo que será a base de correr más medias maratones y regular mejor mi esfuerzo aprendiéndolo de eso que a base de usar más numeritos. Y soy una persona que me dedico a mirar numeritos de entrenamiento en mi vida. Claro, no, eso es importante. Al final nosotros estamos hablando aquí, pero que los dos somos muy frikis de los números y lo hemos mirado todo, ¿no? Y hablamos desde saber, de haberlos probado y decir, oye, hablamos de los problemas entendiéndolos, no como... Porque hay gente que lo coge todo, ¿no? Dice, venga, datos. Pero si no saben ni cómo se calculan, ¿no? Entonces, oye, claro, para criticar algo primero tienes que entenderlo. Y es que mucha gente no llega ni a eso. Sí, de eso me ha recordado que al artículo ese que escribí, que fue para la web de Trainwright, había un comentario que alguien había puesto luego de que alguien decía, criticáis el marketing de las empresas como Whoop porque nos dan estos números y estas métricas. En realidad estas métricas son fantásticas y los estáis criticando haciendo marketing porque en realidad lo que estáis haciendo es solo marketing diciendo que hace falta alguien que controle esas métricas, que es decir, contratad a un entrenador, ¿no? Y esa es nuestra forma de hacer marketing, diciendo... Este cacharrito no vale, necesitáis un entrenador. Y yo pensaba, no es eso en absoluto. O sea, es lo que estábamos diciendo esto del final de piénsalo tú. O sea, el marketing, yo le hago marketing a que te pilles una libretita y te apuntes en un papel, que te dejes al lado de tu bici y de tu casco, sueño, readiness para entrenar, fatiga muscular, y las 4 cosas que he dicho antes, que ahora no las tengo delante, ¿no? Esas 4 cosas y digas, me toca irme a entrenar. ¿Cómo me encuentro de cada una de estas cosas? Vale, va. Pues en función de esto, hago el entrenamiento de series que me toca o esto me ayuda a decir, igual mejor si lo dejo para mañana. Y realmente es eso. O sea, el marketing es que un bolivic y una libreta. Es lo que te hace falta. Sí. No, es que eso está a la orden del día. Vamos, gente que habla así de datos y no sabe ni qué es la FRC, ni la frecuencia cardíaca, o sea, ni la variabilidad, ni nada. Y además diría yo que a veces a los entrenadores nos dificulta el trabajo. Porque los deportistas como que tienen la expectativa de que vayamos a hacer esto, cuando muchas veces a mí como entrenador me da la sensación de decir, es un poco de, yo qué sé, ¿tú cómo te encuentras? Tú sabrás, ¿sabes? Pero vamos aquí, que nos hace más difícil el trabajo, que no es que los entrenadores... Necesitas un entrenador para interpretar estos números. No es eso en absoluto, ¿no? Es No. ¿Tú qué piensas? Exactamente, eso al final afecta a todos los entrenadores, ¿no? Las expectativas que se dan a los ciclistas, ¿no? Y online, pues luego la gente las espera y cuando le dice, oye, esto no es así, pues no todo el mundo lo entiende bien. Bueno, Frederic, pues la verdad que he disfrutado muchísimo la entrevista, he aprendido muchísimo, la verdad, o sea, yo creo que ha sido alucinante y espero que también nuestros oyentes lo hagan. Así que nada, solamente decirte que espero que no sea la última. Tenemos todavía muchos temas de los que hablar. Espero que haya más. A mí me gusta venir aquí a hablar contigo y espero que a la gente le guste, sobre todo porque si no, hablamos tú y yo y ya está, ¿eh? Que también podemos. Bueno, pues como hemos hecho también muchas veces, sí. Hablamos por teléfono y ya está, y así pues mientras estamos andando. Exacto. Bueno, pues nada, un abrazo. Igualmente, hasta luego.